Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estés viendo. Bienvenido a nuestro programa Flourishing del podcast educativo de Edify. Estamos muy agradecidos por todo lo que estamos viendo que está pasando con nuestro podcast. Gracias a los casi 4,000 suscriptores que tenemos en el canal. Muchas gracias por todos los que pudieron reproducir nuestro último programa con más casi 15,000 reproducciones. Muchísimas gracias. Mucha gente que nos está viendo en Bolivia, en Ecuador, en muchos otros países. Muchísimas gracias por ver nuestro programa. Solamente queremos ser de bendición para cada uno de ustedes. Así que muchas bendiciones. Estoy muy feliz hoy día por tener conmigo una directora que tiene una carrera bastante larga y de mucho valor y que ha sido realmente valorada en su comunidad. Así que conmigo está el día de hoy la señora Tomasina Rodríguez, que está aquí con nosotros desde Villa Mella, en Guaricanos, aquí en Santo Domingo, en República Dominicana. Muchas gracias, Tomasina, por estar con nosotros en este día. Gracias a ustedes por invitarme. Para mí es un placer, más que un honor, pertenecer a la familia de Edify. Aunque no sea de una manera directa, pero he recibido beneficio de Edify. No, muchas gracias. Es parte de la familia realmente, porque el hecho de que reciba nuestros trainings, que nos abra las puertas del colegio, para nosotros es una bendición y le damos muchas gracias realmente por recibirnos y por permitirnos servirles. Gracias a ustedes. Usted es la directora del colegio Adonai. Evangélico Adonai en Guaricano. En Guaricano. ¿Qué tiempo tiene el colegio? El colegio fue fundado el 4 de agosto de 1986. En el 86. Tiene 40 años. Wow. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Si usted está ahí desde el inicio, como... No, puedo decirle que esto fue una visión de mi pastor, Marino Méndez. Marino Méndez. Ajá. ¿Es el pastor de la iglesia? De la iglesia Asamblea de Dios Adonai. Ok. Que funciona en el segundo nivel del mismo colegio. Yeah. Sí. Entonces el Señor le dio esa visión a mi pastor, le dijo, enseña. Y él dice, ¿cómo voy a enseñar si yo no soy maestro? Porque había una necesidad tan grande en la comunidad que daba pena. Y los hermanos que iban a la iglesia aún no sabían leer. Y el pastor comenzó con esta visión. Empezó él enseñando, luego trajo un hijo que los crió, pero sobrino, y se hizo cargo del colegio. Estaba estudiando en esa época en la universidad. Ok. Luego él duró hasta el 2008. Pero yo, Tomasina, era empleada del colegio desde el 93. Ok. Al inicio en ese tiempo, ya él decidió salir del colegio. ¿Y qué usted hacía en ese tiempo cuando era Yo empleado? era maestra. Ok. Yo era maestra, colaboradora, iba al distrito, ayudaba con algunas situaciones, daba En el 93. en el 93. Esos son como 5 años después de haber sido fundado el colegio. Exacto. Entonces, yo oraba a las 3 de la tarde en hora de recreo, porque en esa época se entraba a las 2 de la tarde y se salía a las 4. Ok. Luego, yo pasé al sector público. Pero me mantenía Pendiente de... y trabajaba ya de tarde y me congregaba en la iglesia. Porque de todos modos esa es la iglesia en la que usted se congrega. La Asamblea de Dios Adonai, un guaricano. Y ese ha sido su pastor de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. ¿Qué edad tiene el pastor? El pastor tiene 83 años. ¿Y cómo está? ¿Se ve fuerte? Fuerte y cada día con más visión. Con más visión. Un saludo para el pastor. Muchas bendiciones para usted. Muchas gracias
por tener esta visión, por levantar ese colegio que ha sido de tanta bendición para tanta gente allá en Guaricano, en Villamella, en Santo Domingo Norte, y que sé que esa bendición se extiende no solamente a la comunidad, sino al país. Amén. Sí, muchas gracias, pastor. El pastor, puedo decir que este colegio es un foco para esa comunidad. Una comunidad que podemos decir con mucha hechicería, mucha necesidad, mucho pleito que habían en esa época, pero ese colegio es el pulmón de ese sector. Aunque hay otros colegios, pero ese hace la diferencia. ¿Hasta qué curso llegan ustedes? Impartimos los 3 niveles. Ok. Inicial, primaria y secundaria. ¿Y qué cantidad de estudiantes tienen? Hoy en día tenemos 467 estudiantes. Wow. ¿Y manejan más o menos esa misma cantidad? Manejamos esa misma cantidad. Podemos decir que en pandemia, todos esos colegios del alrededor casi cerraron. Pero nosotros nos mantuvimos. El Señor nos permitió dar la clase en vivo, en tiempo real. Compramos una plataforma, Wow. trabajamos con ellos. A cada maestro se le otorgó una laptop. A los niños tuvimos un patrocinio que regalamos alrededor de 50 tablets. Wow. Y pudimos trabajar en tiempo real. Wow, pero qué bendición. Sí. Muchas dificultades. Podemos decir que hemos afrontado muchas dificultades, pero el Señor ha estado mano a mano con nosotros. Por ejemplo, ¿cuál ha sido uno de los mayores desafíos que han enfrentado que usted recuerda? El pago. El pago de la colegiatura. Que los padres se atrasan mucho. Se atrasa mucho. Padres violentos, Y niños violentos. también. Sí, pero nosotros con el Señor hemos tomado algunos talleres con Edify que nos ha ayudado, que hemos podido concientizar a los padres para el pago. Y han ido mejorando. Y se ha ido mejorando. Antes la subdirectora y yo durábamos hasta 45 días para cobrar. Wow, tremendo. Wow, porque ese es el sacrificio. Y la gente a veces no entiende que si los padres dejan de pagar la colegiatura, pues los maestros no van a cobrar. Sí. Porque de ahí es que depende el colegio para poder pagar. Y usted sabe que uno se involucra en coger préstamos para poder pagar, porque los maestros, usted no le puede decir, ellos están trabajando, están estudiando, tienen una responsabilidad, y todo el que trabaja es digno de su salario. Dígame algo, Tomasina. ¿Cómo funciona para mucha gente que quizás no sabe que la mayoría de los colegios cristianos evangélicos del país pertenecen a alguna iglesia? Hay una gran cantidad que han sido emprendedurismo de algunas personas particulares, como la misma Leida que entrevistamos en el pasado podcast que hicimos, pero tenemos una gran cantidad de colegios que pertenecen a iglesias. ¿Cómo funciona eso? ¿Es bueno? ¿Qué cosas pasan? ¿Reciben algún apoyo de la misma iglesia directamente? ¿La directiva apoya todo? ¿Cómo lo hacen? Tiene su ventaja y su desventaja. ¿Por qué? Porque usted sabe que muchos hermanos de la iglesia tienen sus hijos en el colegio y entienden que por pertenecer a la iglesia todo debe ser gratis. Sin embargo, allá se duró un tiempo, todavía yo no era la directora, que el pastor tenía que hipotecar su casa cada vez que iniciaba el año escolar para pagar, ambientar, organizar todo, porque los ingresos
no había hábito de pago. Claro. Y el pastor, año tras año, hasta un tiempo. Gracias al Señor, tomando después, el Señor nos ha ayudado y ya el colegio es autosostenible. Qué bueno. Sí. Trabajamos con todo lo de la ley. Seguro de ley, TCS, todo. Wow. Y el colegio es sostenible. Qué bueno. Qué bueno. La comunidad, la pregunta que me hizo los directivos, que cómo apoyan, apoyan en sus oraciones. Cuando hay cierto problema, lo llamamos para que oremos, pero hasta ahora ya el colegio, la iglesia no tiene que ponerse directamente. Qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Qué diferencia el colegio de otros colegios del área? ¿Cuál usted identifica como un identificador, un diferenciador del colegio Adonai con los demás colegios? Nosotros podemos decir que tenemos una diferencia porque los educamos en valores. Okay. Valores cristianos. Por allá hay varios colegios, como le digo, y muchas escuelas. Y aún en pandemia, la matrícula de allá no bajó. ¿Por qué? Porque ellos dicen, allá es que lo quiero, porque ahí me les dan valores cristianos. La directora, los muchachos no pueden estar afuera. No deben ir sin uniforme. Tienen una hora de llegada. Hay cosas que muchos padres piensan que es una restricción, pero al final, y los mismos estudiantes dicen, yo quiero estar en ese colegio por esto y esto. Le damos danza a las hembras y en un tiempo le dábamos flauta a los varones. Se le hace un culto mensual. No le damos un día fijo del culto, porque usted sabe que muchos que no son cristianos ni dicen hoy lo que van a dar es culto, yo no voy a colegio. Entonces lo varía. Muy buena estrategia. Sí. Para los que no sabían esa parte, si quieren asegurar que sus estudiantes, especialmente aquellos que no conocen al Señor, sí, asistan, entonces no tengan un día específico. Dígaselo. Nosotros no tenemos un día específico para darle el culto, sino se lo variamos. Puede, en el calendario de la psicóloga y la encargada de educación cristiana, dice, en esta fecha que tenemos los cultos, este mes cayó viernes, el otro puede caer lunes. Exactamente. Cuando menos ellos lo piensan. Sí. ¿Cuál es el momento? Tomamos otra estrategia, que usted sabe que al principio, cuando llegan los de el bachillerato, llegan más tranquilos. Entonces yo le digo, vamos a hacer el culto a la entrada de ellos para que puedan absorber. También le digo, no puede ser largo, sino palabra específica que le quede. Sí. Eso me da a mí entender entonces que ustedes tienen un cuidado especial de esos jóvenes. O sea, tiene una idea de impactarlos con lo que ustedes les ofrecen y están muy enfocados en usar esas estrategias bien usadas. Sí. ¿Qué más hacen para la formación del carácter de los estudiantes? Visitamos los padres de manera personalizada. Hay un equipo de visita los miércoles a las 3 de la tarde, de visita a los hogares. Compuesto, la directora es la número 1 en ese grupo. La directora y algunos maestros. Y algunos maestros y hermanos, y también del cuerpo oficial de la iglesia. Componemos ese grupo de visita. Miramos ciertas situaciones, llegamos a la oración, le invitamos a la iglesia y esas son estrategias que nos ayudan. ¿Y qué otras cosas hacen en la comunidad?
como colegio, por ejemplo, cómo la comunidad los identifica, qué cosas ustedes hacen para ellos. El primer domingo de cada mes. Primer domingo de cada mes. La comunidad, hay un culto y se da comida. Se hace un culto para... Hace el culto, se llama jubileo, se da comida. Invita a todo el mundo. Todo el que, para los hermanos, todo el que llega y se invita para ese día y comen allá. Allá comen hasta 300 personas. Wow. Trabajamos con los niños de forma individualizada. Los miércoles a las 5:30 ellos tienen culto. Y a los niños también se les prepara. Para la EBDB, el último día, allá se van a juntarse 800 niños. Y nuestra iglesia se formó con niños. También tenemos una política después que yo entré, que los egresados de allá se ponen como ayudantes, como encargados de biblioteca, encargados de documentos, y se van trabajando hasta en el mismo colegio. En el mismo colegio. ¿Y como cuántos egresados tienen trabajando ya en el colegio? Una cantidad, y casi la mayoría de los maestros han pasado por la mano de la directora. Wow. Un gran testimonio ese. Sí. Vamos trabajando con ellos, se le dan los talleres, ellos van a la universidad y luego se quedan allá. Que después pasa lo que usted sabe que está pasando en todos los colegios, que después que se gradúan y esta parte van al concurso. Sí, a veces se van a hacer todo. Sí, el pastor dice que allá hay la escuela donde nosotros le preparamos el personal del Ministerio de Educación. Por un lado es bueno, porque se van preparados. Sí. Y lo que esperamos de ellos es que también allá pues sientan la responsabilidad de seguir sembrando la palabra de Dios, sobre todo. Nosotros trabajamos también con la comunidad, los pastores constructores. Ahora todo el edificio completo, todo lo que hay allá, lo construyó el pastor. Al fondo está un edificio que antes se daba música e inglés. A este lado tenemos el edificio 2 que pertenece al colegio, que trabajamos con la primaria. Y así a este lado tenemos la guardería infantil. Pues está trabajando, pertenece al colegio, pero de una manera descentralizada. Ok. Interesante. Sí. Allá también se trabaja con un proyecto de agua, que es un servicio a la comunidad enorme. Se le venden los botellones a 25 pesos. Sí. Hace unos meses que se subieron a 30, pero no más de ahí. También funciona la cooperativa Donai, que es una bendición para la comunidad. Una cooperativa es una cooperativa de ahorros, pero solo para los maestros. Pertenece a la iglesia, pero tenemos personas no cristianas que pertenecen a la cooperativa, son socios. Excelente. Sí. Muy bueno, muy bueno. Trabajamos con la comunidad, con la limpieza, cañada. También. El colegio se involucra también. El colegio se involucra en esa parte. La evangelización, el colegio se involucra en esa parte. La célula, terminamos una célula y de eso ya hay 3 familias que visitan a la iglesia, que están en la iglesia allá. Sí. Bueno, nosotros por un tiempo escogimos al colegio Adonai, colegio evangélico Adonai, para tener nuestro piloto de inglés, porque entendemos que el idioma en nuestro país, el idioma inglés de la antigua República Dominicana, se tiene casi como si fuera una carrera, que los muchachos a veces hacen una carrera en la universidad, pero si saben inglés, a veces solo por el inglés pueden obtener un buen trabajo
se pueden emplear y obtener buenos sueldos solo por el inglés. Y a veces no están ejerciendo necesariamente la carrera que estudiaron, pero gracias a que saben el idioma, pueden obtener, porque nuestro país es uno de los ingresos más potentes o más usuales es a través de del turismo. ¿Sí? O sea, es muy necesario el inglés. Y entonces nosotros, como Edify, entendimos que debíamos poner nuestro granito de arena con los colegios para que pudieran implementar la enseñanza del idioma de una manera más profunda, porque los colegios todos lo enseñan, pero no tan profundamente. Y duramos un tiempo con un piloto y el colegio Adonai fue uno de los escogidos. Hábleme un poco de esa experiencia con el piloto de inglés. Fue de gran bendición para nosotros ese proyecto de inglés, porque la salida del colegio es humanidades y lenguas modernas, y eso nos sirvió tanto de base y de afianzar en cada uno de ellos. En el 2024 nuestros estudiantes fueron a la competencia de la canción en inglés y desde allá ganado primer lugar. Wow. Volvimos. ¿Y ese concurso quién lo hace? El distrito. El distrito. El distrito. Nosotros pertenecemos al distrito 1001 de Santo Domingo Norte. Llegaron hasta la Rey Doná ganando el primer lugar. Después dieron que era hasta ahí. Luego en el 2025 concursamos otra vez con ellos y volvió el colegio y ganó el primer lugar. Ganó la de primaria y ganó la de secundaria. Pero en educación cristiana hemos competido en el distrito, fuimos a la Romana y el colegio de allá ganó primer lugar en la competencia cristiana. Entonces, el inglés ha sido una base para allá. A los estudiantes de nosotros les gusta y a nosotros, ¿por qué? Porque allá van, como van a la iglesia, hay un patrocinio de ASON Internacional. Cuando ellos ven todos estos americanos, quieren expresar. Quieren hablar con ellos. Hablar con ellos. De hecho, 5 niñas, tenemos a Ana Telma, era de allá, usted sabe, muy competente. Raquel era hija del pastor, que era la que daba inglés antes allá también, muy competente. Después, esas niñas que terminaron el bachillerato, Pamela, Yeraini, Narlin, todas esas niñas son capaces de traducirle las cartas al inglés a los patrocinadores Juan Orleán. Qué bien. Sí. Y pueden conversar con ellos también. Y pueden conversar con ellos también. Pueden conversar. Y todo eso después del piloto que hicimos. ¿Y ustedes lo siguen implementando? Lo seguimos implementando con la base que tenemos. Sí. Ya. Sí. Qué bueno. Y bueno, el colegio tiene todos estos años desde 1989. 86. 86. Es mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Y cómo se siente la comunidad con el colegio? ¿Cómo lo expresan? ¿Qué dicen? Bueno, hay padres que por ejemplo, en la reunión, le damos un papelito para que escriban sugerencias, que escriban las sugerencias que ellos tienen. Le decimos, queremos confiar, queremos perseverar, que con ustedes son muy importantes, escriban eso. Hay padres que escriben, no hay otro donde ir porque este es el mejor. Podemos decir que allá sucedió un accidente con un niño. El niño se cayó y estuvo hospitalizado por mucho tiempo. El pastor y yo visitábamos con frecuencia a los padres, hasta ver hasta dónde iban a llegar y todas las situaciones. Y un día nos expresó el papá
que pasara lo que pasara, ese era el mejor colegio, que él no sacaba a sus hijos de allá. Y allá están. Nosotros tenemos abuelo, padre, nieto y bisnieto en el colegio de generación en generación. Wow. Sí. Qué bueno. ¿Usted recuerda, después que usted es parte del colegio, algún momento clave en el que quizás hayan pensado que iban a tener que cerrar el colegio o que la cosa se había puesto muy difícil? ¿Recuerda que hayan pasado algún momento así? En un tiempo, nosotros estuvimos haciendo diligencia junto del pastor para que pusieran el colegio semi-privado. Semioficial, eso es cuando el Ministerio de Educación, el gobierno, por lo menos paga a los maestros. Exacto. Y esos estudiantes vienen en calidad de becados. Muy bien. Pero viendo el pastor y nosotros que palpamos eso, de que cerca de allá había un colegio que el gobierno lo alquiló en la tarde. Y el desorden que pasó. Hubo un cambio. Que hubo un cambio. El pastor me dijo, Leida, si usted decide que esto no se pueda sustentar, usted lo cierra y lo alquila. Pero no, me pasé. Y había una necesidad fuerte. En ese momento. En ese momento. ¿En qué año fue eso más o menos? Eso fue como en el 2012, podemos decir. Muchas situaciones. Hubo una baja de estudiantes. Eso fue al principio cuando empezaron a entrar los politécnicos en Guaricano. Y de Guaricano es una población bien grande, pero hay muchos politécnicos. Pero sin embargo, después de esa parte que el pastor me dijo eso, nos pusimos a orar como siempre oramos y le pedimos. Y nos dimos cuenta que esos estudiantes que se habían llevado para esos politécnicos me llamaron en enero que si se lo podía recibir. Caramba. Dígame algo, Leida, entonces desde su punto de vista, ¿cómo usted ve eso? ¿Qué consejo usted le da, por ejemplo, a un colegio que quiera cambiarse a cogestión? Yo le digo que no se cambie y que asuman su reto, porque después le ligan los mansos con los marrones y es muy difícil para usted trabajar. Usted sabe que la población de colegio no es la población de escuela. No es la población de escuela. Hay un amigo que fue parte de IFAI por mucho tiempo, Leandro Peguero, usted lo conoce. Sí. Él siempre decía, la escuela pública tiene su público. Leandro, le voy a mandar ese pedacito para que te acuerdes de eso. A veces hay padres que me dicen a mí, mire, yo le voy a llevar para la escuela esto. Después, pero mire, Leida, si no me funciona, directora, yo lo puedo volver a traer. Y le digo, usted lo puede volver a traer. Y déjeme decirle, no es para que me lo deje aquí, porque la decisión usted la tomó. Y cada padre sabe dónde lleva a su hijo. Pero la población de la escuela pública es una y la población de los colegios es otra. Yo le exhorto a esos directores que no se rindan y que trabajen con su población, que se organicen, porque después que usted se organizó, todo le sale más fácil. Si estamos desorganizados, es que no vamos a poder ver el crecimiento ni nada, pero si nos organizamos, podemos. Muy buen consejo. Realmente hoy día tenemos muchas personas pensando en eso, en cambiar, hacer cogestión con el gobierno. Sí. Y realmente es muy importante que piensen bien
eso antes de? No, nosotros estuvimos ahí. De hecho, yo pertenezco a esa asociación. Sí, yo pertenezco a NAS. A NASE. Sí. Pero después que vimos esto y vimos aquello, el pastor dice, no, Leida, es que cuando vengan van a dañar todo, van a acabar con todo. En el 2022, cuando a raíz de salir la pandemia y toda esa parte, allá se me presentaron varias autoridades del ministerio, del distrito, para que yo le alquilara el centro en horario de la tarde. Nos reunimos con la junta oficial. Yo le dije, no. Y desistimos de eso. Y mire que iba a hacer un ingreso extra para el colegio. Un ingreso extra. Y estando nosotros con necesidades, pero hemos peleado la buena batalla. ¿Y por qué usted prefirió mejor perder eso a dar la apertura? Porque yo vengo ayudando en el sector. Y usted sabe, y estamos grabando esto posible, la gestión en las escuelas hay que trabajarla. Y no es uno querer cantidad, sino calidad. Allá hay un cuidado especial con esos estudiantes. Y si nosotros entramos una gran cantidad por recibir un ingreso, cuando viene a ver, derrumbamos todo lo que se ha hecho. Pero ¿cómo usted lo ve? Específicamente por los estudiantes que vienen, que no son necesariamente, no tienen la educación que se le ha ido dando a los otros. Y también en las autoridades con lo que vamos a ver plan. También las autoridades. Esa parte me interesaba escuchar. Pero sabe que usted para recibir tiene que dar. Y a veces el que da quiere que usted se adapte a las condiciones de ellos. Y usted como cristiano debe tener ese testimonio. Sí, nosotros hemos aconsejado a algunos colegios con relación a esa parte. Sobre todo porque los gobiernos cambian mucho sus teorías. Sobre todo nosotros recientemente estuvimos luchando porque se han querido implementar muchas ideologías extrañas. Y entonces, ¿por dónde va a comenzar? Por supuesto que por la escuela pública y por los colegios que tienen congestión. Entonces, caer en la congestión te pone muy vulnerable, porque cuando venga el momento de tener que implementar ciertas teorías, cuando tú la implementas, usted sale de la congestión, ya no va a tener quizás la fuerza para poder mantener el colegio. Sí. Siendo privado, te olvida entonces que cerrar. Sí, porque usted crea un parámetro. Va a decir, dicen, no, pero ¿quién dijo que ya ese colegio no está congestión? Ahí lo pagan todo, porque usted sabe cómo es, que a usted le dan 10 pesos, pero el sector no dice que fueron 10 pesos que le dieron. Ahí le dieron 50. Y usted tiene que adaptarse a lo que ellos digan. Y usted como cristiano tiene que tener, no importa lo que venga, como dice la palabra, tenemos que hacer la diferencia. Exacto. Y la diferencia se hace con calidad y con responsabilidad. Yo le digo a los maestros allá, miren, la competencia que nosotros vamos a hacer con nosotros es haciendo la cosa bien. No se necesita más nada, es hacer la cosa bien. Claro. Sí. Que a medida que usted hace la cosa bien, no tiene que competir, porque la competencia va a llegar. Sí. Muy bueno.
Bueno, Leida, nuestra querida Tomasina, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros en nuestro podcast Flourishing. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nosotros estamos súper agradecidos y muy orgullosos, podríamos decir, por todo lo que Adonai está haciendo en Guaricano. ¿Qué ustedes ven para el futuro? ¿Cuál cosa están haciendo? ¿Cuál es el futuro que ustedes ven en Guaricano gracias al esfuerzo que hacen en Adonai? El futuro que vemos es que la comunidad siga cambiando. De hecho, ver cuando se fundó el colegio a estos 40 años es mucho lo que ha cambiado por ese pulmón que está ahí. Del pulmón es Guaricano, la Iglesia Asamblea de Dios Adonai, al junto del colegio. Siempre va a haber situación, pero si no se presentan las situaciones, no vamos a trabajar. Trabajamos por el futuro de la comunidad. Y algo muy importante que tenemos en nuestro propósito y nuestra misión, que todo lo que vemos lo trabajamos porque queremos que haya un cambio especial en calidad y en cantidad. Excelente. Si quieren mandar algún otro mensaje, Nuestro eslogan es: sirviendo es como amamos. es el eslogan Del colegio. Servir es como amamos. Nosotros estamos al servicio de la comunidad. Y dice en nuestro coloche que a mí vienen, no le echo fuego. Entonces nosotros trabajamos en ese sentido, con ese eslogan y con el mandato del Señor. ¿Qué les solto a los directores? Todo lo que quieran fundar un colegio, sabemos que al principio vamos a tener ese reto, vamos a decir, pero cada uno debe echar hacia adelante, no rendirse. Siempre van a nacer niños, siempre se necesitan colegios y siempre va a haber una población para los colegios, especialmente los cristianos y los que hacen la diferencia. Bueno, muchísimas gracias, Tomasina. De veras estamos muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación, por esta conversación que esperamos sea de muchísima bendición para nuestros target, que son los colegios, que son los directores. Ok, muchas gracias por invitarme. Gracias de toda forma. Y queremos el exhorto que no se rindan, que sigan hacia adelante, que el futuro es de nosotros si no desmayamos. A ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Una vez más le agradezco a todos los que se están suscribiendo a nuestro canal. Le pido también que compartan este video, compártanlo con personas que entiendan que necesitan este mensaje de esta historia del Colegio Adonai, como otras historias que tenemos también. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast Flourishing, que estuvo en los controles. Así que muchas bendiciones.